Buenos días, amigos. Les reitero, buenos días. Es un placer y un privilegio para mí compartir mi conciencia con ustedes en este servicio devocional que la divinidad en mí ha titulado. ¿Lo decimos juntos? Nueva vez. Perdone si lo pongo a repetir, pero es que quiero estar totalmente segura que cuando usted salga de aquí, usted recuerde qué es lo que usted tiene que compartir con las personas que usted convocó, compartirlo en el momento que usted hizo el compromiso de asistir a esta cita divina, mucho antes de venir a este plano de las formas. Creo que, pero antes de empezar, vamos a hacer algo. Vamos a dar gracias, infinitas gracias al Espíritu Santo, porque Él a través de mí revela a ti y a mí las verdades que necesitamos conocer en esta hora, en este momento de nuestro despertar. Y lo hace de acuerdo pues a nuestro estado de conciencia y al orden divino establecido. Yo creo que la divinidad en mí ha escogido este título justo, acabando de terminar nuestro seminario Semana Santa 2019 con el propósito de que pongamos en práctica los principios que trabajamos durante el mismo. Valga la promoción, el seminario está disponible en CD y ¿en qué? Y en DVD para todos aquellos que por una razón u otra no pudieron asistir. Pues pienso eso porque creo que son los desiertos, esas experiencias que nos mueven, nos remueven y nos sacuden, pues las responsables de que nosotros tomemos la decisión de hacer cambios, permitiendo que las viejas estructuras en las que estamos establecidas pues se destruyan y desaprendiendo lo aprendido, poner en práctica las verdades que están dormidas en nosotros. Creo que es a través de estas experiencias desiertos que somos capaces de dejar fluir el amor, el perdón, la resiliencia, eso que con lo que trabajamos durante nuestro retiro. Es en las experiencias desiertos que somos capaces de permitir que aquello que está obstaculizando el fluir de estas facultades, pues simplemente se exprese. Es durante las experiencias desiertos que somos capaces de reconocer que tú soy yo y que yo soy tú, que el culpable no existe, y asumiendo responsabilidad por cada experiencia que llega a nuestra vida, tomar la decisión de permitir que la divinidad tome el control, desaprendiendo lo desaprendido, permitir que sea la divinidad la que dirija nuestras vidas. Después de esta larga introducción acerca de los desiertos, quiero pues que escuchemos esta oración en canto en la voz de Inés. Quizás te sientes como dice esta canción, pero hoy Jesús a través de ella quiere decirte que te levantes. Donde quiera que estés, tu vida no ha terminado. Me quedé sentado a orillas del camino
Estaba cansado, solo y abatido. Ante mis problemas me sentí vencido, lleno de impotencia, y lloré como un niño, desesperado y confundido. Grité con fuerzas desde el fondo del olvido. Ya no hay salida, estoy perdido. Pero Jesús llegó hasta mí y consolándome me dijo: levántate, yo estoy contigo, entrégame tu corazón adolorido, yo calmaré la tempestad de tu tristeza y soledad. Cuenta conmigo, yo estoy contigo, yo sanaré tu corazón si estás herido. Me quedé sentado a orillas del camino. Estaba cansado, solo y abatido. Ante mis problemas me sentí vencido, lleno de impotencia, y lloré como un niño, desesperado y confundido. Grité con fuerzas desde el fondo del olvido. Ya no hay salida, estoy perdido, pero Jesús llegó hasta mí y consolándome me dijo: levántate, yo estoy contigo, entrégame tu corazón adolorido, yo calmaré la tempestad de tu tristeza y soledad. Cuenta conmigo, yo estoy contigo, yo sanaré tu corazón si estás herido. Como escucharon, cuando llega una experiencia desierta, no nos queda de otro que aceptar que Dios tiene el control.
Si Dios tiene el control, nos rendimos, tomamos la decisión de cambiar aquellas cosas que podemos cambiar. Aquellas que no podemos cambiar, simplemente fluimos con ella en la seguridad de que siempre vamos a estar apoyados, no por nuestras fuerzas, sino por el Espíritu que es Dios en cada uno de nosotros. Ahora bien, quiero recordarle que es un hecho que todas las personas que habitamos este planeta, este plano de las formas, en algún momento de nuestra historia nos toca vivir una experiencia de desierto. Y si a usted no le ha tocado, tengo para decirle que en algún momento de su historia le va a tocar. Porque es en el desierto donde realizamos grandes cambios. Es en el desierto donde nos reencontramos con nosotros mismos. Es en el desierto donde nos autoconocemos, donde recordamos nuestra verdadera identidad. Reconocemos nuestra esencia y recordamos que solo atravesando nuestros desiertos con fortaleza seremos capaces, por medio del poder de la resiliencia que es en nosotros, levantarnos y llenos de fe, llenos de amor, llegar a la tierra prometida, perdonando y perdonándonos. Con todo lo que les he hablado acerca de las experiencias de desierto, no quiero que crean que le estoy vendiendo la misma como la última limonada ni como la última Coca-Cola. No puedo negar el hecho de que las experiencias de desierto son tiempos de incertidumbre, son tiempos de preguntas sin respuestas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiempos de amargura, tiempos de duda, durante los cuales, al igual que los apóstoles, no sabemos dónde han puesto al Señor de nuestro ser. Pero ese vacío, resultado del desierto, ese sentimiento de confusión, ese sentimiento de soledad, ese sentimiento de abandono que acompaña a una experiencia de desierto, es precisamente lo que nos obliga a que con un ego desgastado, con un ego sin recursos, porque ya los ha agotado todos, nos rindamos. En el desierto nuestra personalidad se entrega y le da permiso a nuestra divinidad para que ella nos guíe con su luz durante toda la experiencia, inspirándonos a descubrir que nuestro extremo es la oportunidad de Dios. Y que aunque en un momento de la experiencia creímos que habíamos llegado a nuestro límite, cuando permitimos que el Espíritu nos guíe, nos damos cuenta que no tenemos límites, que somos seres ilimitados, que nunca estamos solos, que existe un 911, oración, meditación y silencio, a donde podemos acudir para pedir asistencia, para soportar esa espera que desespera cuando estamos en medio de una experiencia de desierto. Para poder dejar atrás la conciencia de los sentidos y apropiarnos de nuestra verdadera conciencia, la conciencia de yo soy, y descubrir en nosotros aquel que nunca se ha ido, pero que parecía invisible durante el tiempo en que duró nuestra experiencia de desierto. Un testimonio bíblico de esto que le estoy dando lo encontramos en David, lo encontramos en Moisés, lo encontramos en Samuel, quizás en el mismo Maestro Jesús. Todos ellos con su ejemplo nos han dejado un mapa con instrucciones específicas de cómo alcanzar la victoria luego de atravesar un desierto. Por eso, aunque el desierto nos parezca una experiencia desagradable, una experiencia dolorosa y la califiquemos como una experiencia mala, tengo para decirles que no es así, que sin importar la apariencia que tenga nuestro desierto, no hay experiencias buenas
ni hay experiencias malas. De acuerdo a mi estado de conciencia, todas las experiencias son neutrales. Si tomamos la decisión de fluir con ellas, o sea, manteniéndonos centrados sin irnos para acá, sin irnos para allá, porque el bien y el mal son resultados de la polaridad que existe en esta dimensión. Son etiquetas que usa nuestra mente para poder entender y poder explicarle a nuestra humanidad que algunas experiencias nos sacan de nuestra zona de confort, y que otras experiencias pues nos dejan dentro de ella. Y estas etiquetas de buena o mala siempre son subjetivas, porque lo que es bueno para un grupo de personas a veces no es bueno para otro. Por ejemplo, que llueva en un lugar donde hay sequía será bueno para muchos, pero que llueva en un lugar donde hay inundaciones será malo para otros. Y si buscamos ejemplo en todas las cosas que pasan en este plano, nos vamos a dar cuenta que siempre es así. Por eso, esa leve tribulación momentánea, como nos dice el apóstol, resultado de una experiencia de desierto, nos guste o no nos guste, es necesaria. Y es necesaria porque solo ante la presencia de un Goliat en nuestra vida somos capaces de dejar que la conciencia David que es en nosotros se exprese. También tengo que decirle que si hay algo real en la experiencia de desierto, es que no se sale de él o no se sale de ella hasta que no aprendamos lo que vino a enseñarnos. Y esta característica de las experiencias de desiertos son las que a veces nos hacen pensar que los desiertos son eternos, pero no lo son, porque tú y yo sabemos que nada en este plano de las formas es eterno. O sea, todo lo que llega a nuestra vida viene para pasar. Ahora, bien, los desiertos son para atravesarlos, no son para hacer morada en ellos. Entonces, un desierto puede parecer eterno, como le pareció al pueblo de Israel, cuando tomamos la decisión de, en lugar de atravesarnos, detenernos, hacer morada en ellos, centrándonos o lamentándonos por un pasado que ya se fue, visualizando un futuro que no ha llegado, mientras que el presente se nos pasa por encima sin ni siquiera darnos cuenta. Y es que, como dicen por ahí, la experiencia es una maestra muy buena, cobra caro, pero enseña muy bien. En esta mañana y como parte de nuestra práctica, o sea, la práctica que requerimos para tomar la decisión de cambiar, atrevernos a cambiar, porque reconocimos en nuestro seminario que es tiempo de cambio, vamos a analizar la vida de 4 personajes bíblicos, Abraham, Sarai, Agar e Ismael, los cuales nos van a recordar lecciones que solo aprendemos en el desierto, que siempre, nos guste o no, será la antesala de la tierra prometida. Esta historia la encontramos en el libro de Génesis, capítulos 16 y 21. Como ven, son casi 2 capítulos. Por razones de tiempo no vamos a leerla, pero yo le voy a ir mostrando en la pantalla los versículos más importantes mientras le parafraseo la historia. De todas formas, lo voy a invitar para que lea la historia en su casa y que resalte en su Biblia, si la trajo, los versículos que van a aparecer en la pantalla. Si no la trajo su Biblia, no se preocupe, yo me comprometo a orar con usted para que la semana que viene no se le olvide traerla. Como ustedes saben, y si lo han olvidado, yo se lo voy a recordar ahora, Abraham y Sarai recibieron la promesa de tener una descendencia numerosa, tanta como las arenas del mar, como las estrellas del cielo, una descendencia que no iba a poder ser contada. Pero pasaban los años y Sarai, nada de quedar embarazada. Pero los años pasan y pesan y dejan huellas. Y mientras pasaban los años y Sarai no se embarazaba, el cuerpo de Moisés y de Sarai pues iba reflejando el paso de los años, iban perdiendo vigor
iban perdiendo juventud, iban perdiendo vitalidad. Ante esa evidencia, Sarai se desespera tanto que intenta ayudar a Dios a cumplir su promesa. Comete un error que la mayoría de nosotros comete. Toma una decisión precipitada. Y digo igual que nosotros, porque son muchas las veces que a nosotros nos da con creer que nosotros sabemos algo que Dios no sabe. Sí o sí. En el caso de Sarai, supongo que ella creyó que Dios no sabía que después de cierta edad, nosotras las mujeres, pues tenemos cierta incapacidad para quedar embarazadas y también para lactar a los bebés, porque nuestros órganos reproductores ya no trabajan con la misma efectividad que trabajan cuando somos jóvenes, y nuestras glándulas mamarias, pues por efecto de la gravedad, se hacen incómodas para que los bebés puedan ser lactados. En nuestro caso nos pasa igual. Cuando nos encontramos frente a un diagnóstico de una enfermedad de las cuales regularmente la gente se muere y no recibimos el milagro que creemos debemos recibir en el tiempo que esperamos recibirlo, entonces pensamos que a Dios se le olvidó que era un milagro express lo que estábamos esperando, no un milagro de esos que se tardan. El punto es que Sarai sentía que si quería ver cumplida la promesa de una descendencia numerosa para Abraham, debía darle un empujoncito al plan de Dios. Y aquí encontramos el primer inconveniente. Sarai mete la cuchara en el plan divino y tratando de arreglar el pastel de Dios, como diría mi favorito pastor, Carlos Cruz, le propone a su esposo lo siguiente. Le dice: mi amor, estamos envejeciendo y tú sabes que Dios me hizo estéril. Y póngale cuidado de esta palabra. Te ruego, oiga, te ruego que te llegues a mi sierva Agar. Y así quizás tendré hijos de ella. Agar, cuyo nombre significa la que huye, era una esclava egipcia que el faraón le había regalado a Sarai cuando le pidió a Abraham y a Sarai que abandonaran Egipto, porque descubrió que Abraham lo había engañado diciendo que Sarai era su hermana y no su esposa. No fue una mentira de verdad, fue una mentira media, porque ellos eran medio hermanos, pero la verdad real era que eran esposos. Y el faraón pues le dice: salgan de Egipto, y le regala esa esclava a Sarai, que se llama Agar, que ya le dije, significa la que huye. Primera enseñanza: si usted o yo recibimos una promesa de Dios, vamos a tomar la decisión de no interferir haciendo cosas que no nos han sido reveladas. Vamos a fluir, vamos a soltar y vamos a confiar, afirmando: oye, cuando quieras, como quieras, en la seguridad de que si la promesa no se cumple, no es problema de nosotros, es problema del que hizo la promesa. Entonces vamos a asumir responsabilidad solo por las cosas que nosotros decidimos en nuestra vida. Continuando con la historia, Abraham atendió el ruego de su esposa y, sin consultar a la divinidad, tomó por mujer a Agar, la esclava, la cual concibió un hijo, y aquí empieza el gran problema, el gran dilema de estas dos mujeres. Se supone, aunque la Biblia no lo especifica, que por muchos años Agar le sirvió a su ama Sarai de una manera fiel, como sirve una esclava a su ama. Y aunque ni Agar, la esclava, ni Abraham fueron los de la brillante idea, sino Sarai, tan pronto Agar se acuesta con el amo y queda embarazada, su mentalidad de sierva cambia y empieza a mirar con desprecio a Sarai, a su ama. Y eso lo leemos en Génesis 16, 3, 4. No, el que tú tenías. Génesis 16, 3, 4. La comenzó a tratar con desprecio. Dicen que la imaginación
son las tijeras de la mente. Yo tengo una tijera muy bien afilada, así cuando yo leo una historia bíblica, mi imaginación vuela y vuela lejos. Entonces, cuando yo leo que Agar estaba tratando a Sarai pues con desprecio, yo me imagino una escena como esta. Yo me imagino a Agar así, toda ella tendida en una hamaca, descansando, sobándose la panza, embarazadísima. Y me imagino a Sara llegando ahí. Le dice, oye, párate de ahí y ve a la cocina porque quiero que le prepares al amo, a mi esposo, la carne de ternero que a él le gusta. Y veo a Agar mirándola así, indiferente, y mirándola de arriba abajo. Bueno, lo siento, querida, pero no se va a poder. Y a Sarai mirándola sorprendida, dice, es que no me siento bien. Tengo náuseas, tengo mareos, estoy haciendo malestares. Y Sarai, todavía más sorprendida mirándola, y él dice, yo sé que tú no entiendes, porque tú nunca has estado embarazada. Y a tu edad, imagino que nunca lo estarás. Pero yo me siento mal y no voy a cocinar. Si tú quieres, cocina tú. Y si no, pues mira, que no se cocine. Eso es lo que yo me imagino. Pero también me imagino el sufrimiento de Sarai. Me imagino a Sarai que siendo la dueña de todo, hasta la dueña de Abraham, no tiene lo que tiene Agar. Un hijo de Abraham en su vientre. Qué pecado, qué tristeza. Y se ve obligada a soportar el desprecio de su ama porque ella es la que carga el bebé. No puede hacer nada, ¿no? Pero el comportamiento grosero de Agar le sacó la piedra a Sarai. Y como no tenía con quién desquitarse, por lo que le digo, no podía desquitarse con Sarai, con Agar. Lo que hace es que se desquita con el pobre de Abraham. Y vea en el versículo 4 o 5, eso va a ir donde Abraham y le dice, mira Abraham, todo lo que está pasando en esta casa es culpa tuya. Yo puse a mi sierva en tus brazos y ahora que ella está embarazada, pues simplemente me desprecia. Dios, el Señor, mostrará quién está equivocado, o tú o yo. Abraham, viendo la actitud de Sarai, le dice en el versículo 6, mira Sarai, Agar es tu sierva, haz con ella lo que te dé la gana. Y Sarai, sintiéndose apoyada por Abraham, empieza a tratar a Agar como una verdadera esclava. Y aquí viene la segunda enseñanza. Antes de estar embarazada, por lógica y por tradición de lo que es un amo y un esclavo, debió haber existido entre estas dos mujeres una relación de respeto, una relación de autoridad, sustentada en eso, en la autoridad y el respeto, porque así se trataban antes. Una relación que se rompe por el hecho de que ahora Agar lleva en su vientre al primogénito. Y su mente humana le dice que ella ahora no es solamente una esclava, que ella tiene que ser más que una esclava. Ella es prácticamente como la segunda esposa de Abraham. Y merece, por tanto, un trato especial. Pero Sarai, como les dije, teniendo ya la aprobación de Abraham y en su afán de recuperar el respeto y la autoridad perdida frente a su esclava y bajarle los humos a la señorita que la está menospreciando, empieza a maltratarla con un maltrato que Agar, apoyada en lo que sentía que se había ganado por llevar en su vientre al hijo de Abraham, no estaba dispuesta a soportar. Y para escapar del maltrato, toma la decisión de irse al desierto. ¿Qué aprender de este viaje al desierto de Agar? Que siempre, oiga bien, siempre, nos guste o no nos guste, empezando con nuestros padres en nuestras casas, empezando con los trabajos, en las iglesias, en las comunidades, en los pueblos, siempre vamos a estar sujetos a una autoridad.
una autoridad que no es definitiva, porque como lo dijimos al principio, en este plano nada es eterno, una autoridad que puede cambiar en cualquier momento, pero que mientras dure es la autoridad. Sin embargo, mi experiencia me dice, aunque no puedo darle explicación de por qué, que regularmente cuando el siervo se prepara, cuando el siervo se supera, termina subestimando la autoridad, rechazándola. En uno de mis servicios, en la palabra revelada, les hablaba acerca de eso y lo comparaba con los ministros y los maestros que nos graduamos aquí en Unity Dominicana bajo el patrocinio de la reverenda Carmen F. Figueroa. Pero esos son otros 20 pesos, como diría mi favorito pastor. De manera que para mantener el orden debe haber una cabeza. Y aunque ante Dios todos somos iguales, porque Dios no hace acepción de persona, esa cabeza es la autoridad. Una autoridad que debe ser respetada, debe ser honrada, aunque intelectual o materialmente creamos que nosotros somos superiores a ella. Y es que dice la palabra que toda autoridad es instituida por Dios. Y estando Dios en control, es la única autoridad, con autoridad, sobre la autoridad, para quitarla o ponerla, para desecharla o mantenerla. No tú, no yo, no ninguno de nosotros. Y si no lo creemos, los invito para que lean la historia en Génesis también de Moisés. Cuando Miriam fue condenada con una lepra porque se puso en contubernio con Aarón su hermano para entre los dos darle un golpe de estado a Moisés. Ella fue enviada al desierto, de manera que vamos a ser cuidadosos con el estado de conciencia Agar que es en cada uno de nosotros. Vamos a mantenerla controladita, vamos a honrar, a respetar y a aceptar la autoridad que encontramos en el trabajo, en la iglesia, en la casa, en los gobiernos, porque aunque cometan errores y desaciertos como lo que cometió Sarai, siguen siendo la autoridad. Son muchas las personas que huyendo de esa autoridad se escapan, se van de los lugares, porque no soporto a ese jefe, porque no soporto a ese presidente, me voy del país porque no soporto lo que está pasando. Bueno, salen huyendo como salió huyendo Agar, para al final darse cuenta de que más adelante le tocará rendirse, sino a la misma autoridad, una autoridad más abusiva, o quizás menos consecuente que aquella de la que salió huyendo. Así que si no podemos ser humildes, por lo menos seamos sabios. Porque si no lo somos, el desierto será la escuela donde aprenderemos la lección de que las autoridades deben ser respetadas, que están ahí para eso, para ser honradas, y que aunque creamos y sintamos que la misma no tiene talento, ni tiene la habilidad, ni tiene la facultad que tenemos nosotros para ser nuestra autoridad, ella sigue siendo nuestra autoridad. En nuestro caso, Agar tenía el privilegio de estar embarazada y Sarai era estéril. Pero Sarai, siendo estéril, seguía siendo el ama de la esclava Agar embarazada. Y Agar no tenía poder para despreciarla, ni por su edad, ni por su condición de mujer estéril. Y así lo confirma Jehová Dios en el versículo 7, a través de un ángel, luego que por su voluntad, por su propia voluntad, Agar decide a irse al desierto huyendo de la autoridad de Sarai. Dice el versículo que el ángel del Señor encontró a Agar en el desierto y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Y ella contestó: estoy huyendo de mi ama Sarai. Fíjese que el ángel la llama por su nombre, le dice Agar, pero le pone el apellido. ¿Qué apellido le pone?
Entonces, le pone su apellido porque Sarai seguía siendo su ama. Y le dice en el versículo 9, dice, regresa a tu señora. ¿Y qué más? Y es que la manda a rendirse. La manda a rendirse, la manda a aceptar sumisa a la autoridad de la que ella estaba huyendo. No apoya su rebeldía, no apoya su aire de grandeza, su aire de superioridad. Y es que ante esto, como le dije antes, no hay opción. La autoridad se respeta o se respeta. Y si no se respeta, el desierto será la escuela donde aprenderemos a respetarla. Pero fíjense bien, aunque el ángel le dice a Agar que se devuelva y que se rinda, que se someta, que sea humilde, en otras palabras, le hace una promesa que no le hizo a Sarai, pero que cuando la leemos es prácticamente la misma promesa que recibió Abraham cuando se le dijo que iba a tener una descendencia numerosa. Eso lo leemos en los versículos del 10 al 13, donde el ángel le dice a Sarai, yo te daré una descendencia más grande que la que puedas contar, pues ahora estás embarazada y tendrás un hijo al que pondrás por nombre Ismael, que significa Dios oye, porque Dios te ha escuchado. Y ese hijo tuyo será indomable. Levantará su mano contra todos y todos levantarán su mano contra él. Vivirá en oposición con sus familiares. Y ya vimos que la familia vivía en oposición antes de él nacer. Agar queda sorprendida y dijo, ¿de verdad tú eres el Dios que me ve? Recordemos que Agar era de Egipto, conciencia de los sentidos, pero en el desierto hace contacto con la divinidad y aprende la lección. Hace un cambio de conciencia, vuelve a casa de Sarai para luego de un tiempo dar a luz un bebé al que le ponen por nombre Ismael, como le había dicho el ángel, y todo estaba en paz. Dice la Biblia que Abraham tenía 86 años. Ay, casi igual que la reverenda, cuando nació Ismael. Pero como las promesas de Dios son sí y son amén, cuando Ismael tenía 13 añitos, pasa algo. Sara sale embarazada. Ya Abraham y Sara pensaban que Ismael era el hijo de la promesa, pero al salir Sara embarazada, pues las cosas cambian. Ella dio a luz un hijo al que le pone por nombre Isaac, y cuando este ya estaba a punto de ser destetado, Abraham decide hacer una gran fiesta para celebrar la ocasión. Pero ¿qué pasa? En medio de la fiesta, Sara ve que Ismael, el hijo de la esclava, se estaba burlando de su hijo Isaac. Y eso la llenó de ira. Eso la puso mal, muy mal. Y fue donde Abraham y le dijo, mira, saca de mi casa a la sierva y a su hijo, porque yo no voy a permitir que la herencia de mi hijo sea compartido con el hijo de esa esclava. Esto lo leemos en Génesis 21, 8, 10. En esos momentos, las cosas para Sarai no son tan fáciles como la primera vez. Y es que cuando ella le dijo aquella vez que él era el responsable de lo que estaba pasando en la casa, Agar tenía el bebé en su panza. Pero ahora era diferente. El muchacho tenía 16 años. Ya él lo había criado, o sea, él lo vio nacer, lo crió, lo apapuchó, lo añoñó. O sea, era un abuelo, papá. O sea, que eso que le dice Sarai a Abraham lo pone mal. Lo hace sentir perturbado, pero más que perturbado, muy, muy enojado. Por eso yo digo que si alguien estaba sufriendo en esta parte de la historia, era Abraham. Imaginemos a aquel anciano de casi 100 años bregando con este conflicto familiar, con este problema, con esta situación. ¿Cómo reaccionaría cualquier persona
ante esta situación? ¿Cómo se sentiría el corazón de un papá al que se le está exigiendo que saque de su casa a su hijo, a su primogénito con el que había convivido 16 años, al que amaba, consciente de que si lo botaba para la calle, si lo despedía, jamás volvería a verlo? Aunque Sarai estaba poniendo las cosas en orden, las cosas que ella misma había desordenado, Abraham no entendía y sufría. Abraham sufría. Pero el versículo 11:13 nos dice cómo Abraham salió de este problema. La palabra de Dios dice que Dios habló con Abraham y le dijo: no te enojes con Sara, ni te preocupes por el muchacho y su mamá. Haz lo que Sara dice, porque Isaac es el hijo de la promesa. Pero yo haré una gran nación del hijo de la esclava de Ismael, porque él también es tu hijo. Cuando Abraham escuchó a Dios, se sintió en paz, cambió de parecer y obedeció. Por cierto que en esta historia vemos a Abraham en una de sus cualidades más sobresalientes, que es lo que hizo que fuera llamado padre de la fe, su obediencia absoluta a Dios. Ahora ya resuelto el problema con Sara, el desafío más grande se le presenta a Agar y a Ismael. Y así lo vemos en el versículo 14, que nos cuenta cómo un día Abraham se levanta muy tempranito, prepara comidita y un odre lleno de agua se lo pone en el hombro a la esclava Agar, le entrega a su hijo y lo despide de la casa. Nueva vez vemos a Agar en el desierto, pero esta vez no por propia voluntad, no por mala crianza, no por aire de superioridad, esta vez porque así lo decidió Abraham. En ese tiempo Abraham era un hombre muy rico y uno se pregunta, ¿pero por qué un poquito de comida y un chin de agua? ¿Por qué no le dio una parte de la herencia? Si nos ponemos en sus zapatos y tomando en cuenta que Abraham es el padre de la fe en las escrituras hebreas, podemos decir que ya Dios le había hablado. Y ya le había dicho: oye, Abraham, no te angusties por la mamá ni por el hijo, que yo haré de su descendencia una descendencia numerosa, porque él es tu hijo. Dios ya le había hecho una promesa y Abraham, como siempre, solo obedeció, soltando y confiando. Y sabemos que su actitud realmente se apoya en la obediencia y no con el amor que siente por Sara, porque más adelante vemos que cuando él recibe las instrucciones de sacrificar a su hijo Isaac, él con dolor, pero sin dudarlo, toma acción. O sea, que él estaba siguiendo instrucciones. Así que vemos a Agar en su segundo desierto. La primera vez, el muchachito estaba en la panza. Esta vez tiene 16 años. Podemos decir que Agar representa el dolor de aquellos que lo han perdido todo. Aquellos que llevan sobre sus hombros un odre, que saben que muy pronto quedará vacío. Representa a los sin hogar, a los despreciados, a los que han sido abandonados. Agar vivía una experiencia de desierto verdaderamente dolorosa, porque vernos sin nada en medio del desierto donde no hay esperanzas, y luego de haberlo tenido todo, porque ella era una esclava pero vivía en una casa de gente rica, creo que esa experiencia de desierto era un trago verdaderamente amargo. Como leímos en el desierto anterior, Agar fue vista y escuchada y recibió instrucciones de Jehová a través de un ángel. Y ella las obedeció humildemente porque ella regresó a casa de su ama y se sometió. Ahora quizás la lección en el desierto no era para ella. Quizás era para Ismael, que con 16 años estaba plenamente consciente de lo que pasaba. Y se lo digo yo, que he visto a muchos tener 16. 16 años es consciente de lo que estaba pasando. Quizás Ismael se sentía arrepentido del bullying que le había hecho a su hermanito, que solo tenía 3 añitos. Pero sea de quien sea la experiencia,
Tanto madre e hijo lloraban en el desierto. Y así lo dice el versículo 15. ¿Qué nos cuenta? Que cuando se le acabó el agua, Agar puso al muchacho debajo de un árbol y se alejó de allí porque no quería verlo morir. O sea que la situación de Agar e Ismael era realmente dramática. Y es que un odre con agua y un poquito de comida no son suficientes para cruzar un desierto. La angustia era mucha. Agar decide alejarse de su hijo porque sentía que su muerte por deshidratación era algo inminente, era algo seguro y ella no tenía valor para verlo morir. Como madre me pongo en sus zapatos e imagino su impotencia, imagino su dolor por no poder satisfacer la necesidad de su hijo. Pero también pienso en el rechazo. Como les comentaba en el seminario, el miedo al rechazo es uno de los miedos más grandes que tenemos los seres humanos. Es una de las cosas que más nos duele. Nosotros somos capaces de cualquier cosa, con tal de ser amados y ser aceptados. Somos capaces hasta de mentir, con tal de que me acepten, con tal de que me aprueben. Y en estos momentos, Agar no solo se sentía rechazada, estaba siendo rechazada y sentía miedo. Y me la imagino preguntándose, ¿pero por qué el Dios que me ve permitió que se cometiera esta injusticia conmigo y con mi hijo? Si yo nunca pedí acostarme con mi amo, si yo nunca imaginé ni siquiera darle un hijo a ese señor. Yo solo cumplí una orden de mi ama y me acosté con él y tuve el bebé que ella me pidió. ¿Por qué el Dios que me ve deja que pasen cosas como esta? Si yo dejé de menospreciarla, yo me sometí a ella. Y ahora que ella tiene un hijo que ya no me necesita, me desecha y me tira a la calle como bolsa de basura. Si usted ha experimentado algunos desiertos, yo he experimentado algunos, sabrá que hay desiertos que uno lo presiente, que uno sabe que vienen, que algo en su corazón le dice, viene una época dura, viene una época de sequía. Pero hay otros que llegan así, de repente, te sorprenden. Tú no lo estás esperando y frente a ti aparece el desierto. Cuando menos los esperamos, nos devasta, nos hace sentir el peso de lo que creemos que es injusto y nos hace creer que no hay esperanza, que no lograremos sobrevivir. Si alguna vez alguno de ustedes ha sido rechazado, ha sido expulsado de su casa, de su trabajo, de su comunidad, porque a otros simplemente le molestaba su presencia, entenderá la experiencia de desierto de estos dos seres. Pero vamos a ponernos por un ratito en los zapatos de Ismael, sufriendo en aquel desierto, pensando quizás en las burlas que le hizo a su hermanito y diciendo, pero es que esa cosita que yo le hice a él no era suficiente para que mi papá me condenara a una muerte segura en el desierto. Pensando, pero, ok, yo entiendo que se me fue la mano, pero con un castigo era suficiente. No era necesario que él me diera fuera tan drástico y que me mandara para el desierto con mi mamá a que yo me muriera de hambre y de sed. Pensando, tal vez, es que yo no soy responsable de haber nacido en las condiciones que nací. Yo no soy responsable de que haya una herencia ahí en juego y que haya una progenitura que se esté discutiendo. Yo no soy responsable de nada de lo que pasó antes de que yo naciera. Así es que allí, en el desierto, y debajo de aquel árbol donde lo colocó su mamita, él llora su pena, su tragedia, su futuro incierto,
o su muerte segura. Pero Dios escucha su oración, porque no hay clamor que la divinidad no escuche. Es promesa. Pide y se te dará. Toca y se te abrirá. Dios se hace cargo siempre. Dios limpia, Dios borra nuestros errores. Él olvida nuestras transgresiones. La llegada de Ismael en apariencia no era parte del plan divino, por lo menos no de esa forma. Pero los humanos tenemos libre albedrío y ejerciendo nuestra voluntad personal cometemos errores. La buena noticia es que nuestros errores no tienen poder para anular la misericordia divina. Por eso, al final, la divinidad siempre escucha el llanto del desierto. Yo no sé cuál es el desierto que están viviendo ninguno de ustedes. Lo que sí sé es que toda aventura espiritual pasa necesariamente por el filtro del desierto, que es la prueba de la provisión, pero también es la prueba de la escasez. Y es que en nuestro desierto la realidad se deshace de la apariencia para mostrarnos lo esencial y liberarnos de todo aquello que no tiene ningún valor. Así que Dios en el desierto por segunda vez apoya a Agar. Espiritualmente vemos en Agar el amor de Dios manifestándose en todos los que han sido objeto de uso, de abuso, los que han sido olvidados, abandonados, traicionados. Agar representa a todos aquellos que van por el mundo sin rumbo fijo, arrastrando un odre vacío porque sus hijos, sus padres, sus amigos, su familia, su sociedad los ha abandonado por su estatus, por su género, por su raza. Pero que independiente de lo que diga la apariencia, nunca serán abandonados por Dios, que siempre va a escucharlos dentro o fuera de su desierto. Y eso lo leemos en el versículo 17 y 18, que nos dice: Dios escuchó llorar al muchacho y el ángel nueva vez llama a Agar y le dice: ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo. Dios ha escuchado el llanto de tu hijo. Ve a consolarlo, que yo haré de su descendencia una gran nación. Como vemos en ese momento, Dios no escucha los sollozos de Agar. Dios escucha los sollozos de aquel cuya responsabilidad había asumido frente a Abraham. El llanto de Ismael tuvo que haber sido fuerte, tuvo que haber sido muy doloroso, tuvo que haber sido un lamento terrible, porque el muchacho no solo lloraba de sed, el muchacho no solo anhelaba agua, el muchacho anhelaba la voz, el amor, el apoyo, la compañía y el abrazo de su papá, cuyo comportamiento él no lograba entender. Cuando continuamos leyendo, vemos en el versículo 19 que Dios abre los ojos de Agar y ella ve un pozo de agua donde llena su recipiente y le da de beber a su hijo. Y la pregunta es: ¿por qué Agar no vio esa fuente antes? Todos sabemos que cuando estamos en la oscuridad de la prueba, cuando estamos viviendo una experiencia desierta, nos volvemos ciegos, sordos y mudos, como Shakira. Nuestros sentidos se oscurecen. No podemos ver las bendiciones de Dios que están siempre presentes. Dios abrió los ojos de Agar porque ella estaba ciega de dolor y de impotencia. Y es que la divinidad siempre abre los ojos de sus hijos para que puedan ver las bendiciones que son para siempre y en cualquier lugar. Y esto es algo para tener presente en nuestros desiertos. Mantener nuestra visión espiritual alerta, porque la divinidad nos mostrará una fuente de agua viva cuando el agua de nuestro odre
ya se haya secado. Agar necesitaba una nueva visión para entender que Dios cumpliría su promesa en ella. El versículo 20-21 nos dice que Ismael creció en el desierto, que Dios estuvo con él todo el tiempo y que él se convirtió en un arquero hábil y que ya adulto su madre lo casó con una mujer egipcia. Y esta es la enseñanza. Oye, todo el que clama y reclama es escuchado y su esperanza siempre será restaurada. Dios acompañó a Ismael por el resto de su vida y de él vendría la gran nación árabe que conocemos hoy día. Si de Isaac vino el pueblo de Israel, de Ismael vinieron los beduinos del desierto. Ambos pueblos son descendencia de los hijos de Abraham y nos parezca o no, históricamente han sido bendecidos. De manera que el llanto que tú y yo podamos derramar en nuestro desierto jamás se perderá. La divinidad nos acompañará durante todo el tiempo que dure nuestro desierto, durante todo nuestro trayecto, y eso es promesa. Y esta es la conclusión. Hay alguien aquí que sienta que su odre se quedó sin agua. Hay alguien aquí que sienta que su experiencia de desierto lo ha deshidratado y que está a punto de perecer porque ya no le quedan fuerzas para seguir adelante. Hay alguien aquí que sienta que sus esperanzas son ninguna, que no hay forma de levantarse para encontrar la salida a esa situación que lo está ahogando, a esa enfermedad que lo está amenazando, a esa deuda que lo persigue, a esas personas que los desprecian, a esas personas que se aprovechan de él y cuyas acciones lo mantienen enterrado en la arena del desierto. Hay alguien aquí que sienta que no será capaz de empezar de nuevo porque ha olvidado que Dios es en él el poder para hacer todas las cosas nuevas. Hay alguien aquí que sienta que está solo en medio de su desierto porque siente que el amor de Dios simplemente lo ha olvidado. Si la respuesta de alguno de ustedes es afirmativa, hoy yo estoy aquí para decirles que no es así. Nunca estamos solos en medio de nuestros desiertos, pero tenemos que actuar. Levantemos nuestra voz y clamemos, porque siempre hay esperanza para nosotros. Dios nos hizo vencedores. Y no estamos enterrados en la arena, estamos plantados y allí en aquella arena vamos a florecer, vamos a dar frutos. Porque el amor, el perdón y la gracia que es Dios en cada uno de nosotros están ahí para nosotros, en el desierto y fuera del desierto. El ángel de Dios, el Cristo, la divinidad, de la misma forma que apoyó a Agar durante sus desiertos, en medio del dolor, la soledad, el vacío, el abandono, nos va a apoyar a ti y a mí en medio de nuestros desiertos. Vamos a pedirle a la divinidad que abra nuestros ojos espirituales para que podamos ver la fuente de agua viva que es la palabra de Dios. La divinidad jamás nos abandonará en medio de nuestras experiencias de desierto. Y no nos abandonará porque simplemente no puede hacerlo porque Él es en cada uno de nosotros. Donde quiera que estemos, donde quiera que nos encontremos, Él calmará nuestra sed. Esa sed de amor, esa sed de perdón, esa sed de abundancia, esa sed de salud, esa sed de fortaleza. Él sanará nuestro cuerpo. Él sanará nuestra alma, porque somos
sus hijos. Y aunque a nosotros se nos haya olvidado, a Él no se le olvidará jamás, porque somos Él en cada uno de nosotros. Somos sus hijos amados y Él se complace en ti y se complace en mí. Hoy, mañana y siempre. Dios los bendice.